y estar dispuestos con nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para pedir que tu Espíritu Santo nos esté ministrando en esta noche, así como lo ha hecho en estas noches anteriores y lo hace cada momento. Pedimos, conforme a tu misericordia, Señor, que puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento espiritual, abre nuestros oídos, prepara nuestro corazón. Permite, Señor, que tu presencia inunde a este lugar y aún en donde mis hermanos están participando de esta clase, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Amén. Bien. Bien. Vamos a ver cómo anduvo la tarea. Yo no recibí ningún mensajito, así que estimo que o lo hicieron para ustedes o no lo hicieron. Porque si no me lo mandaron, quiere decir que lo hicieron, pero no me lo mandaron. O puede ser que no lo hicieron. Entonces nos vamos a tomar un momentito ahora para que, si usted lo hizo, abra el lugar donde lo escribió o si lo escribió en su teléfono. Y si no lo escribió, no lo hizo, hágalo. La tarea era recordar, revisarnos qué herida emocional, qué recuerdo, en qué anillo allí de nuestra autobiografía, como si fuera el árbol, hay una marca de la cual todavía no podemos salir plenamente. O si creíamos que habíamos salido, todavía aparece de vez en cuando. Y esto generalmente pasa cuando, por ejemplo, usted está en un buen momento, o está usted en un momento de comunión con el Señor, o con los hermanos, o en el culto, en la adoración, y parece que está todo bien, y de repente aparece ese sentimiento, esa emoción, ese recuerdo, y como que echa a perder todo, ¿no? Y que se nubla todo lo demás, por más bueno que sea, y entonces esa herida nos está dando a entender que hay algo que no está sanado. Así que vamos a hacerlo. Si usted lo hizo, vuélvalo a leer o vuélvalo a recordar. Y si no lo hizo, te invito a que lo haga ahora. Cada uno sabe, porque cada uno tiene su propia historia. Todos tenemos nuestra propia historia. Y como estamos tratando estos temas, a veces cuando son las materias de estudio, de los libros de la Biblia, o de historia, o de ciertos personajes, por ahí no entramos en este campo, ¿no? Pero ahora, como es el tema de asesoramiento pastoral, algo más personal, algo más sensible también, bueno, qué mejor momento que poder dedicar este tiempo para que cada uno trate, con la ayuda del Señor, esa herida emocional y se lo ponga en la presencia del Señor. Después veremos si hay algún otro tratamiento que se puede hacer, pero dediquemos 1 minuto, 2 minutos para hacerlo en silencio.
Gracias. Gracias. Muy bien. Seguramente que usted le habrá agregado la oración a esto, ¿no? Así que no vamos a volver a orar. Muchas veces vamos a ir a nuestra unidad hoy, que es la unidad número 4, perdón. Yo la tengo, yo la imprimí aparte para poder tratar un tema específico del tema de las relaciones. La sanidad para la herida interna. Dentro de esa unidad tenemos el factor decisivo para la sanidad, que es el perdón. Estaba escuchando a una persona en un reportaje, y seguramente usted lo escuchó otras veces, o muchas, o algunas, que dicen: yo no soy quien para perdonar, que lo perdone Dios. O yo no soy quien para que me pidan perdón. Yo no soy Dios para que me pidan perdón. Bueno, esas son todas frases y actitudes que no son cristianas, no son bíblicas. ¿No? Justamente en nuestra lectura de hoy encontramos, como dice el manual, en el reino de Dios uno de los valores supremos es el perdón. En la Biblia el perdón se halla claramente ligado a la sanidad. El Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. La famosa pregunta de Jesús: ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Mateo 9:5. Antes de seguir leyendo, yo les voy a hacer una pregunta, a ver si estamos de acuerdo. El perdón, tanto para los que estamos presentes, para los que están conectados, ¿no? El perdón es... ¿No encontraste? Los manuales que la pasé, página 14. Está bien. Están perdidos por acá, no encuentran la unidad. No encuentran perdón. Una pregunta. ¿El perdón es un sentimiento o es una decisión? ¿Seguro? Y allá que dicen en el éter, ¿el perdón es un sentimiento o es una decisión? Una decisión, pastor. Una decisión. Yo creo que es una decisión también. Una decisión. Una decisión con sentimiento. Decisión. Es una decisión. Indudablemente es una decisión. Una decisión, exactamente. Perdonar, amar es una decisión. Bien. Gracias. Justamente porque muchas veces la excusa que ponemos es: no siento de perdonar por todo lo que me hizo. ¿Mm? Y Jesús habla claramente, en nuestro manual hay varios textos donde Jesús dice, en la oración del Padre Nuestro: Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que no es que yo puedo elegir perdonar o no perdonar. Mi deber como cristiano es perdonar. Ahora, ¿cómo se hace? Porque justamente cuesta, así como amar, también perdonar cuesta, porque están muy entrelazados con las emociones, con los sentimientos,
con lo que nos han pasado, con esas heridas que veíamos todas estas noches. La definición de perdón es la fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que la persona se reconcilie y restablezca su amistad con Dios, consigo mismo y con sus semejantes. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios si no estoy bien conmigo mismo y si no estoy bien con mis semejantes. Por eso esa frase, que lo perdone Dios, no tiene sentido, no tiene asidero, porque ahí está una situación rota. Perdono, acepto el perdón de Dios, me perdono a mí mismo, perdono al otro. O pido perdón a quien tenga que pedir perdón, porque no es solamente que yo perdone, sino también que yo reconozca mi error y le pida perdón. Justamente cuando nosotros hablamos de la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida, dice, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Nosotros hoy todos convenimos de que la palabra de Dios dice que nos tenemos que perdonar unos a otros, porque así Cristo nos perdonó, pero resulta que cuando viene el momento de aplicar la receta, yo tengo este medicamento, no sé si lo ven así en la red ahí, es un medicamento que sirve para la disfonía o para la afonía. Y resulta que es muy bueno, pero resulta que hoy yo no lo veo con resultado. ¿Por qué? Porque no me lo apliqué en todo el día. Entonces, si yo no me lo apliqué en todo el día, ni ayer, le puedo decir, este es el remedio que todos necesitamos para nuestra garganta. Y miren, lo tengo acá, qué lindo que está. Pero no, exacto, es como un adorno. No sirve si yo no me lo aplico. Esto es lo mismo con la receta bíblica. La receta bíblica que yo siempre le digo a los hermanos, y vamos a leerla ahora, Mateo, capítulo 18, uno de los tantos, ¿no? Vamos a leer el versículo 21 y 22. Mateo 21 y 22 del capítulo 18. Mateo 18, 21 y 22. Y después vamos a leer la famosa parábola del perdón, que dice así, Mateo 18, bueno, quien lo quiera leer, Mateo 18, 21, 22. El que esté aquí o el que esté en la línea lo quiera leer. Amén, pastor. A ver, vamos a dejarle a Raúl. Dale, Raúl, nomás. Lee, por favor. Entonces le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias, hermano. Exactamente. Jesús está hablando del perdón, cómo se debe perdonar al hermano en la vida de comunidad y en la vida en general. Y como una frase, ¿cuántas veces? O sea, Pedro era eso lo que tenía. Pedro era calculador. Si bien era arrebatado, era intempestivo. Y bueno, Señor, porque había una tradición que decía que había que perdonar. ¿Por qué 7? Porque es una idea de perfección, de lo completo. Y entonces Jesús le dice, no te digo 7, 70 veces 7. O 7 por 7. 49, 490, no. Al día. O sea que siempre. ¿Y por qué fallamos tanto en el tema del perdón? Bueno, entonces ahí
viene la parábola, permítame leerle para dar el énfasis, de la parábola de el siervo que no quiso perdonar. Capítulo 18 también, versículo 23 en adelante. Y dice así: por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto a su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Uno lo ve así y dice: pero ¿qué le pasó a este hombre que acababa de recibir el perdón de todo lo que debía y no pudo entender o tener la misma compasión y la misma misericordia con su compañero que le debía muchísimo menos? Algunos calculan, para que sea exorbitante la suma de lo que este hombre debía, unos 10 millones de dólares. ¿Quién va a poder pagar esa deuda? Bueno, era normal en aquel momento, o la deuda eterna externa de Argentina, sí, es eterna también. Era práctica en aquel momento de que se podía vender como esclavo a alguien y a su familia y todo lo que tenía, porque era un rey, y en las monarquías existía las personas eran propiedad del rey, entonces podía ser. Pero una de las claves que se ve acá, en que nosotros decimos la falta de perdón de este hombre, está en lo que le pide este hombre al rey. Cuando el rey le dice: págame lo que te debes, sino lo que me debes, si no te voy a entregar, en las otras versiones dice, a los verdugos, hasta que te hagan pagar todo. Él le dice: dame un plazo. ¿Cómo dice el texto? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo es? ¿Cómo dice el texto? Dice: ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Alguna otra versión que diga algo distinto? No sé, el 9:25, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pido mismo. Es lo mismo. Bueno, la palabra que está escrita en el original es macrotumazón en griego, obviamente porque está escrito en griego. Macrotumazón es extensión del plazo. Es decir, te firmo un nuevo pagaré. Pero cuando uno tiene que debe, antes se usaba mucho el tema de firmar un pagaré.
a un plazo nuevo. Él pedía una extensión del plazo para cancelar su deuda. Y te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Extendeme el plazo. Dame tiempo. Y lo que dice el Señor es, o el rey, teniendo misericordia, le perdonó toda su deuda. Ahora, él se levanta de allí y sale de la presencia del rey. No recuerdo si le agradece. Me parece que no. No lo declaro. Y el rey tuvo compasión, que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Acá no dice si él estuvo agradecido o no. El asunto es que él sale, y acá está el secreto. Sale pensando que había obtenido lo que él pidió. Él pidió una prórroga. Él dice, ten paciencia, yo lo voy a solucionar, yo ya lo voy a pagar. Entonces él sale con la mentalidad de que tenía, como que ganó tiempo, juntar dinero para pagar la deuda, porque lo que tenía era una extensión del plazo. Cuando ve a su compañero que le debía 2 pesos, 20 dólares, lo que fuera, no quiso perdonar. Quiso cobrar porque él tenía que juntar para poder pagar su perdón o su libertad. Y así muchas veces somos nosotros. Dios nos perdonó algunos de nuestros pecados. ¿Algunos o todos? Todos. Y se olvidó. Y se olvidó. ¿Ve cuando usted se olvida, se olvida? Bueno, Dios se olvidó de todos nuestros pecados por la cruz de Cristo, por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Entonces, acá está la gran diferencia. ¿Cómo vivimos nosotros el perdón que Dios nos dio? Si vivimos de la misma manera que el siervo malvado, no estamos viviendo el perdón que Dios nos dio, sino que estamos tomando un plazo diciendo, yo voy a arreglar cuentas con Dios. Y todo, hermanos, todo lo que nace desde el pensamiento del ser humano, desde la acción del ser humano, desde la obra del ser humano, para agradar a Dios, dice la Biblia, son trapos de inmundicia. No sirven. Porque por eso Jesús derramó en la cruz su vida para justamente perdonar toda nuestra maldad. Sí, cómo no. Yo prediqué sobre esto en la Iglesia Reformada, lo digo. Y había una hermanita que después del culto me dijo, llorando, hermana, gracias, porque yo estaba enojada, dice, y le decía a mi mamá, ¿por qué tengo que perdonar siempre a mi hermano? Siempre se manda macana, le tengo que perdonar. Y la madre le decía, siempre hay que perdonar. ¿Por qué siempre yo? Decía ella, ¿no? Cuando después que prediqué esto, ella me dijo, hermana, hoy se me abrieron los ojos. Entendí que no es una vez que tengo que perdonar, yo lo tengo que perdonar siempre. Más allá que se mande su macana, yo lo tengo que perdonar siempre. Ahora sí lo entendí. Y yo daba gracias al Señor porque a veces uno como mamá educa, enseña a los hijos y bueno, pero es mamá, hasta ahí le hago caso. Después el Señor te pone otra persona que te dice quizás lo mismo, pero te abre los ojos. Sí, como lo dice. Y yo estaba agradecida al Señor ese día porque ella pudo entender realmente para poderse poner bien con el hermano. Exactamente. Porque era una batalla constante. Ahora, ¿quiénes son los verdugos? ¿Es verdad que el Padre va a entregar a que los verdugos nos castiguen? Es que tenemos que entender que la falta de perdonar, la falta de perdón, nos expone a nosotros mismos a los verdugos de nuestro rencor, de nuestra falta de perdón, de nuestro resentimiento, porque eso es lo que nos carga de culpa.
como decíamos las otras noches, de culpa, nos carga de ansiedad, nos carga de pensamientos negativos, nos enferma el cuerpo, nos enferma la mente, nos enferma el espíritu, porque la falta de perdón ahoga. Esos son los verdugos. Si entendiéramos, hermanos, que la bendición de perdonar no es que solamente el otro, en realidad yo soy el bendecido cuando libero, cuando suelto, cuando perdono, porque estoy soltando, estoy liberando, perdono, me olvido. Ahora, si la otra persona lo acepta o no, es responsabilidad de la otra persona. No, pero yo, como decía, no, siempre yo, bueno, sabrás cómo hacerlo. Lo que sí hay que tener en cuenta, que también, como hablábamos los otros días de la gracia que hay en responsabilidad, el perdón también tiene una responsabilidad. Hay situaciones y relaciones donde, por más que haya perdón y reconciliación, no podemos pedir que sea una relación igual que la de antes. En algunos casos de gravedad. Por ejemplo, la madre al cual el asesino de su hijo, ella logra perdonar. Pero es obvio que no tiene nada que ver con esa persona. Ni lo va a tener que recibir en su casa. Porque es una actitud justamente del corazón, porque ella misma se libera de esa carga que no tiene nombre de que una madre o un padre, pero sobre todo una madre, le maten a un hijo. Y muchas veces vemos en los noticieros que pasan estas cosas y te das cuenta que la mamá que está testificando es una mamá cristiana a la cual le han matado un hijo porque dice, yo perdono, aunque esto no tenga... Por eso el perdón no tiene raciocinio, no se puede entender humanamente, como tampoco se puede entender cómo Dios nos perdonó por medio de Jesucristo. Por eso mucha gente, en su egoísmo, en su orgullo, no puede aceptar el perdón de Dios. Y cuando nosotros vemos que hay personas no perdonadoras, tenemos que evaluar si lo que está pasando ahí no es otra cosa que el orgullo puede más que el aceptar la misericordia del Señor sobre la vida de esta persona. Es muy importante entender esto. Estos verdugos internos no van a tener más cabida en nosotros si perdonamos de corazón a nuestro hermano. De corazón. No que le anda contando, ya te perdoné 1, 2, 3, 4. Va, esta es la última, ¿eh? Esta es la séptima, ya se acaba. Basta. No, no. Y somos así. Y somos así. Somos así. Por eso es muy interesante esta parábola, porque tiene muchísimas riquezas. Más allá que la enseñanza en sí es que debemos perdonar o perdonar. Pero estas actitudes que nos llaman la atención. Y bueno, lo vemos a diario. Yo muchas veces le digo a los hermanos, pero si la Biblia dice que si tú ves a tu hermano que peca contra ti, ve y dile primero a todo el mundo y después habla con él. Pero ¿y por qué hacemos así? Se enteran todos los demás que tuve un problema con fulano. Y con el que no voy a hablar frente a frente es con fulano. Y la Biblia me dice, háblalo, que si te oye y se ponen de acuerdo, ganaste a tu hermano y se acabó, y ya está. Si no te oye, llama a alguien, dice a un anciano, dice la Biblia, o de alguien, en realidad alguien con más experiencia en el camino del Señor, alguien más maduro espiritualmente, que escuche esta situación y que pueda mediar. Y si los escucha a los dos, has ganado a tu hermano. Dice, y si no escucha a ninguno, anúncialo y tenlo por gentil y publicano. Pero no quiere decir que lo vas a echar o lo vas a mandar al frente o lo vas a escrachar. Quiere decir que hay que tratarlo como alguien
que todavía no le amaneció a Cristo en su vida. Dejarlo que el Señor haga el tiempo y la obra y llegará el momento. Y nosotros nos empecinamos exactamente a hacer todo al revés. Se entera la iglesia, se entera el pastor, se entera la familia, se entera Mongo Aurelio. Pero la persona no hablaste. Y por ahí la persona ni se da cuenta que cometió un agravio. Para él por ahí no pasó nada. Y pasó mucho. Entonces el herido, el lastimado, el que está verdaderamente dañado, sos vos. Y si vos no perdonás, no andés desparramando porque contaminás a otros. Como decíamos ayer, no, lo decimos para orar. Mentira. Nos gusta el chisme. Y la Biblia dice que el chisme es pecado. La idea del perdón que tenía este siervo malvado era una que no tenía nada que ver con la Biblia. Y la idea del perdón del rey era perdón y olvido. Era otra lectura que tenía. Claro, bueno, justamente, es que eso tampoco es que acá dicen, algunos dicen, te perdono, pero no me olvido. Bueno, hay un método para eso, que ya lo vamos a ver. Sí. Respecto al versículo 25, cuando dice, así también mi Padre celestial hará con nosotros. Se refiere concretamente al versículo anterior, que es llegado a los verdugos. Exactamente, porque puede ser que un padre de amor, ¿cómo hace un padre de amor para los hermanos que están peleados entre sí? ¿Los deja de amar? ¿Los va a seguir amando igual? Acá lo que está diciendo es que justamente la entrega al verdugo estás expuesto a eso. Vos mismo, exactamente, son tus verdugos. Son tus verdugos. Va creciendo, no se termina nunca, la persona se vuelve insensible. Y por eso tenemos que ir registrando. Digo, Señor, que no haya esa raíz de amargura y la falta de perdón entre los hermanos. Porque eso después se hace algo imposible. Y solo el Señor puede romper de alguna forma y con su trato amoroso, que a veces su trato amoroso a nosotros nos duele porque, bueno, cuesta. A ver, creo que hay una pregunta. No, es una decisión, perfecto. Cuando nosotros hablamos de que nos cuesta mucho perdonar a otros, muchas veces tiene que ver con la situación de que no nos perdonamos a nosotros mismos tampoco. Hay muchas personas muy exigentes, autoexigentes, entonces no pueden permitir que otro le falle porque él mismo no se permite fallar. Y también eso tiene un rasgo de herida emocional, que hay que ver por qué esa persona no se permite fallar, no se permite equivocarse. ¿De dónde viene eso? Porque todos nos equivocamos. Cuenta un caso de un pastor que había caído en un momento de depresión y entonces consulta la esposa a un pastor amigo y le dice, mira, trata de hablar con Bill porque últimamente está con mucha depresión y él nunca fue así. Y era un pastor dedicado. Entonces acepta charlar con él, con su amigo, el pastor, y él empezó a preguntar cómo había sido su vida. De chico, él era un muy buen alumno en el colegio. Pero tenía un padre tan exigente que le decía, sacaste buenas notas,
pero si te esforzás, vas a sacar aprobado. Entonces él hacía todo lo posible para sacar en las notas aprobado. Cuando llegó con las notas aprobado, le dijo, ¿viste que si te esforzás podés llegar al objetivo? Bueno, ahora saca excelente. Eso lo fue marcando de tal forma en su vida que él no podía permitirse errores. Y cuando tenía fallos en su trabajo, en este caso en su pastoreo, entonces llega un momento donde la humanidad, el ser humano, el cuerpo, la mente, explota, cansa. Ya no puede seguir constantemente no fallando. Entonces vino la crisis con una depresión. ¿Dónde estaba el problema? Allá atrás. ¿Cuál era la herida emocional? Esa autoexigencia que tenían con él y que él mismo se había formado de esa manera, no le permitía equivocarse. Y hay personas así. Entonces, como no se permiten equivocar, y entonces por allí fallan en la aceptación, porque en definitiva creen que el perdón de Dios sobre sus vidas depende de que ellos no se equivoquen. Y el perdón de Dios no depende de que vos y yo no nos equivoquemos. De hecho, nos recontra equivocamos. De hecho, nos desviamos 1.000 veces. Lo dice la Biblia. Todos se desvían. Por eso, tengamos en cuenta que también cuando a alguien le cuesta perdonar a otro, no vaya a hacer cosas que esté esta cuestión en el medio, en lo profundo, y nunca va a poder perdonar a otro, porque ahí está, la raíz está en otro lado. Y ayer veíamos también cuando a las personas les cuesta tener buenas relaciones, sanas relaciones con los demás, todas estas cosas que vimos estos días, muchas de las mismas fallan en el tema de aceptar el perdón. Si yo no acepto, no abrazo al perdón que Jesús me da, no voy a perdonar a otros. Si yo fallo en recibir el amor de Dios, me va a costar de dar el amor. Si yo me cuesta recibir la gracia del Señor, el regalo de Dios, sin mirar mis fallas, me va a costar entregar a otros la gracia de Dios. No puedo dar lo que no tengo. En cambio, como veíamos de las heridas, ¿se acuerdan? Las heridas que marcan esas cicatrices y que el Señor perdonó y que vos sentís tu perdón y el perdón de Dios sobre tu vida. Recordás esas cicatrices, pero sabés que eso va a servir para bendecir a otros. ¿Sí? Vamos un poquito más. ¿Hay alguna pregunta en los participantes del Zoom y los presentes aquí? Bueno, mire, en nuestra nota dice, por ejemplo, los que no son aceptados, no aceptan. El que no es perdonado o se siente perdonado, no perdona. El que carece de gracia, no lo ofrece. Pensemos en aplicar esto en aquellos que tienen protagonismo en nosotros. Padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, bueno, todos. Ellos nos han lastimado, herido, ofendido, maltratado, burlado, ignorado. Nos deben afecto, amor, seguridad, aceptación, tenernos en cuenta, respetarnos. Como resultado, nos sentimos con derecho a no perdonar y que ellos son los que están en deuda con nosotros. No hemos recibido gracia. Entonces, ¿por qué le voy a ofrecer a otro? Y como nos sentimos culpables y atormentados, culpamos y atormentamos a otros. Somos cobradores de deudas y agravios. ¿Usted es cobrador de deudas y agravios? Quizás no, pero aquel que dice, ya va a ver ya me las va a pagar. Cuando una persona dice así, no solo está hablando de vengarse, sino que está hablando de toda esta lista, que él cree que el otro le debe. Dice, como a mí no me dieron, no me dispensaron estas situaciones de tenerlo en cuenta, de comprenderlo,
de todo lo que le tendrían que haber brindado, entonces se siente que la gente está en deuda, que la sociedad está en deuda, que la iglesia está en deuda. No, por lo tanto, no puede ofrecer lo que no tiene. No somos cobradores de deudas y agravios. Todo ese agravio, toda esa situación de culpa tiene que ser resuelta con el perdón del Señor y el perdón de nuestros hermanos. Y aunque del otro lado no te perdonen, que también está esa parte. Bueno, exactamente. Acá me preguntan, no sé si escuchan ustedes lo que está preguntando nuestra hermana Norma, que no aparece en pantalla porque ella está en la postproducción. No, en realidad no llega a la cámara. Nuestra hermana Norma está preguntando, ¿es de la misma forma, aunque que yo perdone y el otro no acepte o no quiera perdonarme? ¿Qué puedo hacer? Y debemos perdonar igual. Ahora, la actitud que toma la otra persona no es nuestra responsabilidad. ¿Qué pasa cuando vos perdonás? Fuerte. ¿Qué pasa cuando vos perdonás? Y del otro lado, no sabes, no es recíproco, no sabes si te perdonaron o no. Bueno, es lo que dice Norma. Tu obligación, entre comillas, tu deber cristiano es perdonar. Del otro lado, si te perdona o no, no es problema tuyo. Por eso lo importante, el secreto del perdón, lo maravilloso del perdón, es que vos soltás, vos liberás. Vos descargás la atadura tuya, los verdugos tuyos, justamente del remordimiento, de la culpa, del haberle fallado o de que te fallaron. Pues no se olviden, uno puede perdonar o pedir perdón. En algunos casos uno dice, bueno, realmente perdoname, me equivoqué. Ahí evidentemente vos estás pidiendo perdón. Si vos le decís, me hiciste un daño, pero yo te perdono, si la otra persona lo hace o no, a vos igual te libera el perdón que otorgaste. Claro, y si vos perdonás, sin que te hayan pedido. No importa. Porque vos sentís que ahí hay algo que... Eso yo lo explico, Bueno. gracias a Dios. Perfecto. En todo este tiempo que llevo acá, bueno, ya luego escucho que ciertas circunstancias yo tengo que perdonar Y olvidar. y olvidar. Exacto. Sin esperar. A veces sí, lo bueno de la reconciliación sería que las personas involucradas se perdonen mutuamente, como el caso de tantos ejemplos bíblicos y ejemplos en la vida, y que la cosa marchó hacia adelante. Pero no siempre es así. Lo que pasa es que no sé si quiero que me exponerlo porque por ahí entramos en una controversia, digamos, que no. Si hay una relación rota, hay que pedir perdón o hay que otorgar el perdón. Le insisto con esto que dije antes. No necesariamente, iba a decir una palabra que no es muy linda, pero que por ahí la frase que dice tal cosa y calzón, no van a volver a hacer tal cosa y calzón nunca más. Es obvio, pero vos soltaste el perdón. ¿Eh? Y eso es lo que tenemos que entender. Porque si no vamos a estar constantemente pensando si el otro me perdona o no. No, eso no pide el Señor. El Señor suelta, perdona, ya está, listo. A otra cosa. Tiene un poquito que ver con lo que dijo, ¿viste? Todo lo que ates en el cielo será atado y todo lo que desates será suelto. Un poquito con eso tiene. Exactamente. Después hay una prueba que aparece acá también, las pruebas, las 3 R. ¿Cómo saber si hay alguien a quien debo perdonar?
o a mí mismo. La prueba del resentimiento. A ver, no sé en qué página está, Camuso, ayúdale. 16. Página 16. Está después del fallo de perdonar a otros. La prueba del resentimiento. ¿Hay alguien con quien estás resentido? De modo que nunca estés dispuesto a soltarle. Tu padre, tu madre, hermanos, hermanas, amigos, novio, novia, cónyuges, agregale quien sea, ¿no? Pídele al Señor que te ayude, por más terrible que haya sido la ofensa, extiéndele el perdón incondicional, ¿ves lo que estábamos hablando ahora? Trae a la superficie y entrégale a Cristo a esta persona lo que hizo, es decir, su acción u omisión, que han provocado tu estado de prisión y profunda herida. No la sigas enterrando y no tratando. Jesús ha llevado en la cruz esta ofensa por ti, salvándola y sanándola. Es decir, la prueba del resentimiento. ¿Qué quiere decir el resentimiento? Es decir, que hay un sentimiento de herida, de negación, de dolor, que se vuelve a repetir. Resentimiento. Cuando usted se lastima y empieza a sanar la herida, y se le genera, ¿qué cosa? La cascarita, ¿no? Entonces usted ve la herida ahí, y entonces empieza a rascar la herida, empieza a sacar la cascarita, ¿y qué pasa? Vuelve a sanar, vuelve a sangrar. Lo que se conoce en el lenguaje evangélico como raíz de amargura. Bueno, esa raíz de amargura, ese resentimiento, si usted cada vez que aparece que empieza a sanar, va y lo rasca, lo molesta, vuelve a sangrar. Entonces lo que usted tiene que asegurarse es que ese resentimiento, por eso la prueba de las 3R. La primera es la prueba del resentimiento. ¿Hay resentimiento aún? Si todavía hay resentimiento, fíjese, vuelva a traer a la superficie esa acción, o como dice acá, esa omisión, y entrégueselo al Señor. La otra R, la responsabilidad. Otros lo hicieron, como hablábamos esta noche, no siempre echándole la culpa a otros. Otros lo hicieron, otros me dañaron. Y pues muchas veces es verdad, otros lo hicieron. Bueno, otros, pero es hora que yo mismo asuma la responsabilidad ante el Señor y perdone de todo corazón o pida perdón. Pero no traslade, sino que asuma lo que uno tiene que asumir. Extiendo el perdón y asumo la responsabilidad. Dos caras de la misma moneda del perdón. Extiendo el perdón, pero también asumo que tengo que pedir perdón y reconocer mi error. Y hay gente que nunca reconoce que se equivoca. Por eso cuando vos venís, Fernando, con tu pregunta, ¿no? O lo que decía Norma hace un ratito, bueno, me piden perdón. Y yo digo, mirá, está bien, te perdono, como diciendo, me importa poco. Total, yo no considero que te ofendí. Bueno, eso evidentemente que a ustedes los va a volver a herir. Porque ustedes se sienten heridos, encima vienen y piden perdón y le dicen, yo no siento que te fallé. Pero acuérdense que no es por sentimiento, es nuestra obligación cristiana. Y no va a depender tu buen perdón de lo que yo te diga si te perdono o no. Por eso la frase al comienzo, yo no soy quien para perdonar, que lo perdone Dios. Acuérdense que esa frase no es cristiana, no es bíblica. Y el tercero es resentimiento, la prueba del resentimiento, la prueba de la responsabilidad, y ahora el problema del recuerdo, la prueba del recuerdo y la reacción. El recuerdo y la reacción tienen que ser sanados también, que era lo que hablábamos al principio. Usted está en lo mejor adorando al Señor, cantando, o comiéndose una empanada, un chancho cocido, un sushi, un
unos rollos de merluza envueltos en panceta hecho al horno por un MasterChef, o se está comiendo un helado, ¿vieron esos helados que está en lo mejor en lo mejor y viene uno y te dice, ¿y la dieta? Y va, bueno, usted está adorando al Señor, usted está gozoso, bendecido, tuvo una buena noticia, y cuando está ahí adorándolo, le aparece la imagen de la persona, del hecho, de la situación, de eso que todavía está o fue muy doloroso en su vida. ¿Qué prueba del recuerdo tiene que hacer usted? Tiene que hacer como decía Lutero. Nadie puede evitar que los malos pensamientos ronden arriba de tu cabeza, como pájaros que estén revoloteando. No permitas que hagan nido. Entonces, muchas veces lo que nosotros equivocamos acá es que viene ese pensamiento, viene ese recuerdo de esa persona que tanto mal nos hizo, y entonces nos enganchamos y tiramos la caña de pescar en el mar de los recuerdos. Y entonces estamos pescando, y es señal de que esa reacción entonces no está sana. Insista con que ese recuerdo, esa acción fue perdonada. Usted perdonó o usted recibió el perdón, y que el Señor se olvidó, y usted, es mentira que usted se va a olvidar. Yo ya le digo, usted no se va a olvidar. Pero por eso mismo es el tema de la reacción. Si ese recuerdo viene, no hay dolor. Está perdonado, está sanado. Sí, Norma. Sí, yo cuando vine al Señor pensé que había perdonado. Y estando con Mary, en un encuentro en Beleu, el pastor empezó a hablar, tenía palabra de ciencia, porque empezó a enfocarme en toda mi vida. Y recuerdo que tiré todo, porque yo escribía, como siempre. Y corrí y no había perdonado a mi padre. ¿Ah? Y ahí se me... Bueno, por eso, hermanos, es muy importante permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Y si viene ese recuerdo y todavía nos sigue afectando, hay que tratarlo, hay que trabajarlo, hay que perdonar. Si es una persona, si está, si no está, si vive, si murió, lo que fuera. Pero permítale al Señor, y usted abra su corazón para hacerlo. Por eso no pretendamos olvidar. ¿Verdad? Perdono y no me olvido. En el sentido de que perdono y no me olvido porque lo voy a tener siempre presente. Eso es lo que estamos diciendo que no hay que hacer. Pero no podemos evitar que el recuerdo vuelva, porque somos seres humanos y nuestra mente está para eso. Ahora, cuando vuelve, por supuesto, por eso es que estuvimos estas noches hablando de tanto de los anillos del árbol, de esas heridas que han quedado. Pero por ahí no eran tan niños, y hay acciones que también nos están marcando. Permitamos entonces que ese recuerdo sea sanado. La sanación de los recuerdos también. Es lo que estamos hablando. Exactamente. Si usted considera que hay un recuerdo, que hay una situación que usted todavía no puede superar, pídale ayuda a su pastor, a su pastora, busque en el consejo, en la oración, en la guía, que alguien le acompañe a hacer eso. Pero usted tiene que tomar la disciplina también. Porque si usted va, pide apoyo, ora, trata de que el Espíritu Santo justamente derrame su aceite perdonador, pero resulta que sale de ahí y vuelve sobre sus pasos, y vuelve a recordar, y vuelve a hablar de lo mismo, y engancha a uno y le vuelve a contar la misma historia, entonces quiere decir que usted no está haciendo los pasos para recuperar, para sanar, para perdonar. Muchísimas veces sucede, y por eso insisto,
Hermanos, apliquemos la receta de la palabra del Señor. No agarre atajos. No existen los atajos. Para la salud espiritual, para la sanación, es uno el camino. Si tu hermano pecó contra ti, ve y estando tú y él solos, arreglen lo que tengan que arreglar. Y delante del Señor. Si no podés porque no te acepta, es una cosa. Si no podés porque hay distancia. Sabes que por charlar que vos lo perdonás, o vos estás de acuerdo. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo una vez. Al menos una vez hay que intentarlo. Si ya lo intentaste y no funcionó, insisto con esto, uno suelta porque uno es el que está perdonando. Listo, ya está. Es el efecto tobogán, ¿viste? Va, lleva la carga, la entregás, Y ya está. después salís corriendo la escalera del tobogán y la va a buscar a... Es lo mismo. Yo he visto No, eso no, eso es lo que no hay que hacer. Por eso, A a eso bien. voy, con el bien. tema que perdono, pero no siento que haya nada. Es porque la carga no se entregó totalmente. ¿Qué opinan los que están en el éter? ¿Tienen alguna duda, alguna opinión? ¿Se entiende? Sí, Raúl. Pastor, una consulta. Sí. Mire, pastor, ¿por qué debería haber diferencias entre hermanos? ¿No? Yo estaba pensando, en este caso deberíamos tener, por ejemplo, una diferencia con otra persona que no vaya a la iglesia. Porque ni tampoco así, pastor. Es que es simple que donde hay seres humanos, sí, donde hay seres humanos siempre hay diferencias, por más que sean cristianos o no, hay distintas maneras de pensar, hay distintas maneras de ver la vida, ver la palabra. Si Jesús lo dijo, fíjate que Jesús a la pregunta de Pedro, no lo inventamos nosotros, ya existía en ese momento. Él dijo, sí, hay diferencias, pero tienes que perdonar a tu hermano. No podemos evitar, no podemos impedir que las diferencias existan. Sí tenemos y sí sabemos cómo solucionarlas, que es hablando con el hermano, hablando con la persona, disculpándonos, tratando de sanar esas relaciones. Esa es la vida. No podemos, no hay un mundo idílico, no hay una iglesia perfecta. Eso va a ser cuando estemos todos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, hay muchos textos de la Biblia, hay muchos ejemplos de la palabra del Señor donde, por ejemplo, los mismos discípulos no estaban de acuerdo entre ellos. ¿Se acuerdan ese momento donde Santiago y Juan van a Jesús a pedirle que se querían sentar uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino? Y cuando se enteraron los otros, los querían comer, decían, ¿pero por qué? Bueno, porque hay esas cosas. Y Jesús le enseñaba y les decía, entre ustedes no deben ser así como es en el mundo, que se pelean los gobernantes por estar en preeminencia, por dominar. No, ustedes quieren ser mis discípulos, sírvanse por amor unos a otros. Existe la diferencia. Lo que nosotros tenemos es la solución a esa diferencia, que es la receta bíblica, que es lo que estamos hablando estas noches. Lo ideal sería que no, pero existe. Como decíamos estas noches, ¿se acuerdan? Tenga paciencia conmigo, Dios está todavía trabajando conmigo. Entonces, es así, lo va a ver. Sí, hermano, el pastor Emanuel. Digo que quizás habría que aclarar que las diferencias no nos convierten en enemigos. Claro. Porque a veces podemos pensar así, ¿no? Como el otro no piensa igual, empiezo a verlo como... Claro, las diferencias no nos convierten en enemigos. La diferencia puede pasar por distintos puntos de vista y no necesariamente el otro va a cambiar su pensamiento porque yo pienso y quiero que piense como yo pienso. No. Somos libres para pensar. No se olviden que en los discípulos había uno que era publicano, es decir, cobraba impuestos para los romanos, es decir, que era considerado traidor. Y otro de los discípulos era revolucionario, era celote, era del grupo
que pretendían liberar a Israel por las armas. Evidentemente ellos nunca iban a estar de acuerdo en la forma de solucionar las cosas, pero bajo el discipulado del Señor pudieron tener puntos en común. Y esto es así, o debería ser así, en todas nuestras relaciones. Yo no puedo pretender que todos estén de acuerdo con lo que yo digo, con lo que yo pienso, porque no es así. Todos tenemos que tratar de pensar como Cristo, de tener la mente de Cristo, pero no nos hace enemigos. Y aún así, si fuéramos enemigos, la Biblia dice, ora por tu enemigo, perdona a tu enemigo, ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber. Por ahí hasta sería aburrido, digamos, que estén todos de acuerdo. Bueno, pero lo que pasa es que es imposible que estemos todos de acuerdo. El problema en los lugares donde se está todo de acuerdo es cuando hay, en las sectas, cuando hay lavado de cerebro y donde todos siguen a la voz de un líder. Sería El adoctrinamiento, exacto. La maravilla del Evangelio es que somos libres y el Señor respeta nuestras individualidades. Bendito sea esa libertad que el Señor nos da. Que se nos haga esa asociación de personas. El método de Dios es la cruz de Cristo. Allí se pagó todas nuestras deudas. Y al aceptarlo nos convertimos en dadores de perdón, de gracia y de amor incondicional. Recordemos las palabras de Jesús acerca de la mujer pecadora. Aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama. Yo me hago siempre esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el padre del hijo pródigo, cuando lo recibe y el hijo le pide perdón y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, etcétera, etcétera, el padre le hubiera dicho, sí te perdono, pero lo manda a dormir con los jornaleros como él pretendía? ¿Sería un verdadero perdón? No. Yo te perdono, pero no te tengo más confianza. Claro. Bueno, está bien. Se rompe la confianza y cuesta. Acá lo que nuestra hermana Nancy está diciendo es, ha escuchado muchas veces, y bueno, yo te perdono, pero no te vuelvo a tener confianza. Es que la confianza es algo que se construye. Y es indudable que ante un quiebre, ante una ruptura, ante una falla de la otra parte, la confianza es indudable que se pierde. Lo que hay que tratar es de recuperar esa confianza. O sea, la responsabilidad de la persona que en este caso falló es recuperar o recobrar la confianza, es decir, trabajar en acciones concretas para volver a recuperar la confianza de la otra parte. Es lógico que el que se siente defraudado haya perdido la confianza, va a estar siempre pensando, este se la va a volver a mandar. Bueno, en ese amor adulto, en ese crecimiento de la madurez cristiana, tenemos que entender que esto pasa. No hay que negarlo, pero hay digamos, el que recibe el perdón tiene que saber que tiene que trabajar en recuperar esa confianza que él mismo echó a perder. Desecharle la mirada que le dio a... Fuerte. Es la misma mirada que le dio Cristo a Pedro cuando lo negó. Y que Pedro, cuando trató de recuperar la confianza, él se sintió también triste cuando Jesús le preguntaba también 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Pensando que Jesús en alguna medida lo estaba poniendo a prueba. Y sin embargo Jesús le decía que lo quería, él lo había perdonado. Jesús lo estaba encomendando a un ministerio, a un servicio, ¿no? Y él dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero está bien, esa mirada.
Hay que recuperar la confianza del otro, indudablemente. Indudablemente. Pero también está en aquel que otorga ese perdón, darle el changüín, darle la oportunidad. Claro, que el otro recupera, pues si de entrada te dice, yo te perdono, pero la confianza no te la da, no te deja margen. Cuando venga Sí. así, viste que se mandó la misma cara de vuelta, acá, te perdono, sigamos, vamos a tomar un café. O mate. Yo soy muy... Y acá tenemos una oración que se las voy a leer, que es una oración recomendada para el perdón. Y mientras hacemos esta oración, usted puede poner, quizás no lo haga en voz alta, digo no lo haga en voz alta porque si no, justo por ahí la persona que está al lado suyo, la que usted perdono a fulano y lo tiene al lado y se arma la podrida. Así que dice la palabra del Señor en Lucas 11:4, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Lucas 11:4. Y la oración dice así, Padre Celestial, decido voluntariamente perdonar a, y usted sabe a quién. Lo perdono por, y acá dice, haga una lista de las ofensas, de las cuales usted cree que necesita el perdón esa persona. Yo libero, ahí está la actitud, yo libero a fulano de tal, Padre Celestial, te pido que también perdones a fulano de tal por todas estas cosas y que no guardes nada contra él o ella por mi causa. Te pido que lo perdones. ¿Quién sigue leyendo? Padre Celestial, te pido perdón por guardar dentro mío rencor, amargura, resentimiento y por no perdonar a. Recibo tu perdón ahora y la purificación de mi corazón por todas estas faltas. Padre Celestial, perdóname por guardar resentimiento contra ti o por decir que me lastime. Si tuviera otro resentimiento negativo hacia, te pido que rectifiques de ello. Estoy dispuesta a reemplazar estos sentimientos negativos por el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Padre Celestial, te pido que sanes ahora todas las heridas de mi alma, sana cada recuerdo de estas ofensas para que las veas con realismo. Acepto que fueron dolorosas, pero a la vez confío en que tú, Señor, has redimido ese dolor. Permíteme utilizar esta experiencia, ayudar a aquellos que me rodean. Ahora, Padre Celestial, te pido que bendigas con tu infinita misericordia. Dale prosperidad y en todo sentido, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y es buena la oportunidad para hacer esta oración, perdonando y mencionando por nombre, por la situación que nos tocó vivir. Y fíjese que en la última parte dice, estoy dispuesta a reemplazar. Es decir, no es solo la libertad de otorgar el perdón, sino que estoy tomando una acción para pedir que el fruto del Espíritu Santo esté en mi vida y que ahora lo negativo cambie a lo positivo para esa persona. Para mis sentimientos, para mi recuerdo, para mi acción hacia esa persona. ¿Y el Señor lo hace? Querido Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque podemos reunirnos para aprender juntos tu palabra, pero también para ir descubriendo
las verdades, los misterios y las cosas que necesitamos, Señor, y que tú las has dejado a nuestro alcance a través de tu santa palabra, Señor. Y este bendito don, el don del perdón, de que podemos, Señor, no solo ser perdonados, como tú lo has hecho por medio de la cruz, sino reconocer que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y que también necesitamos pedir perdón o perdonar a otros. Que esto sea una libertad para todos tus hijos, para todas tus hijas, Señor. Que no esté el escollo y la raíz de amargura de la falta de perdón y de los verdugos que atormentan por falta de perdón y que nos cargan de culpa, sino que libres por ese perdón recibido, otorgado, podamos vivir, Señor, este evangelio de libertad y en tu gracia. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Terminamos la clase. Acá están los alumnos. Gracias por los que se conectaron todas las noches. Y adelante, hasta la próxima materia. Pronto será Gracias. una nueva. Bendiciones. Muchas gracias gracias por la invitación. Hermanos, Bendiciones a saludos a todos. todos. No, por eso te digo, hermanito.